¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto: correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook, canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir hablando del tema de las tasas de IVA. Antes de eso, me gustaría recordar nuevamente el plazo para la emisión de los complementos de pago, que es el día 10 del mes siguiente, ¿no? Recordemos que ya estamos ante la obligación de expedir los complementos de pago. La fecha de vencimiento es el 10 de octubre, entonces todos aquellos que no lo han emitido, bueno, todavía hay oportunidad, y es importante revisar que el sistema tenga la capacidad, los tipos de cambio, una serie de cuestiones técnicas que van desde el punto de vista fiscal y también tecnológico, que estemos en posibilidades de pues emitir este complemento. Y bueno, para dar continuidad al tema del día de hoy, vamos a hablar de la tasa exenta del impuesto al valor agregado, y nos acompaña el día de hoy el contador Mario Alberto Cedillo, quien es el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes para todos. Y bueno, también aquellos que nos han seguido ahí en la página de Facebook, que vieron la publicación del tema de hoy, hay quien ya empezó a hacer comentarios respecto a la diferencia entre tasa cero, exento, y bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es la tasa exenta y las implicaciones que conlleva esto. Sí, al igual que la tasa cero, pareciera simple por el simple hecho de que no lo reflejas en un comprobante fiscal. Más sin embargo, como comentábamos la semana pasada, con la reforma reciente que tuvimos al esquema de los FDIs en la versión 3.3, pues tenemos que asentar el tipo de tasa al que estamos enajenando un bien. En este caso, si nos ubicamos en el día de hoy, pues tendríamos que expresamente decir que estamos hablando de una tasa de IVA exenta. Entonces, es importante a partir de ahora. De hecho, la semana pasada no lo comentamos, pero también para efectos, si uno ve el catálogo de la contabilidad electrónica, viene separado por tasa. Viene tasa general, tasa exenta, tasa 0%. Entonces, para efectos de la contabilidad que le vamos a enviar al SAT, pues también es importante, y vuelves al tema, ¿verdad? ¿Cómo lo tienes clasificado en tu comprobante fiscal? ¿Cómo lo tienes clasificado en tu contabilidad? ¿Cómo lo tienes clasificado en tu declaración? Porque también pones las actividades exentas. Entonces, en un sentido estricto, si lo vemos desde el punto de vista de la autoridad, pues todo debería ir amarrado, ¿verdad? Si yo en mi comprobante fiscal, suponiendo que solamente tuviese una operación, digo que es exenta, mi contabilidad electrónica debería reflejar un ingreso exento de acuerdo al catálogo. Así es. Y mi declaración debería estar llenado el apartado de exento en lo que corresponda, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también algo que se relaciona con esto y que por ahí comentaba en el programa pasado era los que no son objeto. Bueno, recordar que la ley de IVA grava actos o actividades, ¿no? Y de los actos o actividades que grava ya es la clasificación de qué tasa le corresponde, ¿no? Sí, muchas veces hay que tener bien claro esto. Tenemos un abanico de leyes aquí en México, y la verdad es que todas van encaminadas a temas distintos, ¿no? En el caso de la ley del IVA, lo que grava la ley del IVA no es la persona que está realizando la actividad. A la ley del IVA, salvo algunos casos, pero a la ley del IVA no le importa si es persona física, moral, con actividad empresarial, sin actividad empresarial, si trabaja, no trabaja, divorciado, o sea, al final lo que le importa a la ley del IVA es el acto o la actividad que estás realizando. Entonces, salvo algunos casos, sí te dice que si lo realiza una persona moral o una persona física con actividad empresarial o cosas así, pero la mayoría de las veces está centrado, hay que entender que es un impuesto al consumo, y al final
pues el que paga el plato roto pues es el consumidor final, ¿no? Ya sea persona física o persona moral, o inclusive los que no están dados de alta en el SAT, están obligados a pagar de IVA. De hecho, recientemente, bueno, hasta hace unos pocos años, hasta inclusive los gobiernos, ¿no? Porque antes los gobiernos se escudaban en que eran parte del gobierno y por algunas actividades que desarrollan decían, no, es que no lleva IVA porque yo soy gobierno. Espérame, es que no importa que tú seas gobierno, sí. Lo que tú estás haciendo genera IVA. Exacto. Y bueno, también recordar ahí de pasada, los gobiernos, todo mundo ahora sí, inclusive los municipales, estatales, todos están obligados a emitir CFDIs. Muchas veces no te lo dan, sí. Pero porque no lo pides. Entonces, pero si lo pides, están obligados a entregarte un CFDI. Sí, digo, aquí, por ejemplo, Nuevo León, el impuesto sobre nóminas, pues por ahí está el CFDI, pero como dices, hay que tramitarlo, hay que hacer todo el procedimiento, pero ahí está. Sí, el procedimiento, pues básicamente es hablar y que te lo hagan, sí. Llenar los datos en la página con el pago que hiciste y te lo mandan, pero bueno, es un poco ambiguo, es un poco hasta de risa este tema, porque no sé si por ahí les ha tocado, pero el SAT ha clausurado locales o ha clausurado negocios porque llegan, no se identifican, piden el comprobante fiscal, hacen una compra, piden el comprobante fiscal y no se lo como le dices, no, descárgalo en la página, no estás cumpliendo con la ley, me lo debes de dar en el momento, déjame te clausuro. Pero te volteas con los estados y dices, no, pídelo por internet. Entonces es un poco absurdo. Es un poco absurdo porque son los mismos, ¿verdad? Es el mismo gobierno, pero bueno, todo se puede perfeccionar, ¿verdad? En la práctica. Y bueno, aquí también es importante, ahorita que Mario mencionaba lo de las actividades, tener bien claro qué actividad está realizando, ¿no? Porque pudiera haber contribuyentes que realizan actividades a tasa de 16%, a tasa 0% y exentas. Sí, es muy importante, la semana pasada lo comentábamos, si tú tienes actividades al 16% y actividades al 0%, prácticamente en tu acreditamiento no tienes un efecto, porque al final tus ingresos siguen siendo grabados. Sin embargo, si tenemos actividades, si ya dentro de lo que tenemos, actividades al 16, al 0%, si dentro de eso tenemos una actividad, un ingreso exento, ahí ya estamos obligados en automático a dos cosas. Una, identificar el IVA efectivamente pagado y que está destinado exclusivamente a las actividades grabadas al 16 y grabadas al 0%. ¿Por qué? Porque ese IVA es acreditable en su totalidad. Ahora, si ya le incorporo el elemento de tener ingresos exentos, si no logro identificar a qué voy a destinar cada una de mis compras o de mis gastos, ahí tengo que determinar un factor de acreditamiento en base a cuánto representan los ingresos grabados del total de mis ingresos, y en esa proporción me voy a acreditar el impuesto que no pueda identificar. Es decir, aquellos gastos, si yo tengo gastos que ya tengo identificados que me van a servir para obtener ingresos grabados, esos los separo y me voy al 100%. Si hago una separación y digo, bueno, todos estos gastos, un ejemplo de eso es lo más común, los administrativos, ¿no? O sea, lo que pago por asesorías, lo que pago por renta, que no tengo manera de decir, este pedacito es para generar ingresos grabados, sino que es un gasto global. Bueno, esa parte le aplicaríamos un factor y solo nos acreditaríamos una parte del impuesto. Entonces, es bien importante tener, como decíamos la semana pasada, ubicarnos en el supuesto, saber específicamente qué actividad estamos desarrollando para poderla identificar y encuadrar en los supuestos que marca la ley, y en base a eso poder hacer nuestra clasificación del acreditamiento del IVA, que al final de cuentas es el efecto fiscal que tienes, ¿no? Así es. Sí, bueno, aquí primero mandarles un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando, en Facebook Live. Y bueno, también aterrizando un poco, a lo mejor ya un ejemplo, y vamos a decir, una constructora que tiene casas de habitación y locales comerciales. Y vamos a decir, compró una retroexcavadora y utiliza para ambas actividades, pero no tiene distinguido o no tiene definido cuánto tiempo o alguna regla para definir cuánto para casa habitación y cuánto para locales comerciales, ¿no? Entonces aquí el tema es el IVA que pagué de esa retroexcavadora, ¿qué va a pasar?
Exacto, si no logro identificar, si yo no designo, digámoslo así, o le asigno a esa retroexcavadora la función única y exclusivamente de participar en la construcción de un edificio, claro, sería muy complicado de comprobar, porque, pero bueno, digamos que así funciona. Supongamos que la retroexcavadora yo la asigno para que vaya nada más a la construcción de locales comerciales, de la plaza comercial que estoy construyendo. Esa retroexcavadora, en un sentido estricto, al estar hecho el gasto realizado, bueno, la inversión para exclusivamente obtener actividades grabadas, en ese caso el IVA que pagué por esa retroexcavadora sería 100% acreditable desde el inicio en que lo pagué, independientemente de que para efectos de renta sea inversión o sea gasto, pues que ahí habría que ver la política de cada empresa. Pero supongamos que digo, la voy a usar única y exclusivamente para construir casas. Pues resulta que si va directo a una actividad exenta, que para las constructoras la construcción de la casa habitación y todo lo que tenga que ver con ese tema de construcción, ya hay un decreto por ahí de que hay una exención, técnicamente el IVA sería no acreditable, es decir, ese IVA se convertiría parte del gasto junto con la inversión. Entonces, y luego el tercer supuesto es, pues no sé, definitivamente no sé a dónde la voy a mandar, la voy a traer en los dos lados. Bueno, ahí es donde determino un factor de acreditamiento entre mis ingresos grabados y el total de mis ingresos, y el IVA que pagué por esa retroexcavadora sería acreditable en la proporción que reflejen esos ingresos grabados de mi total de ingresos. Así es. Y esto, aterrizándolo al punto de vista financiero, es muy importante, porque como comentaba Mario ahorita, si mi actividad es exenta, ese IVA va a ser parte del costo, de la inversión o del gasto. Entonces financieramente pues va a ser parte de las deducciones que yo considero para calcular mi ISR. Así es importante la clasificación siempre que le demos a todo, ¿no? No nada más en este caso, que puede haber megaconstructoras que digan, no, pues es que para mí una retroexcavadora, aunque cueste, no sé, 20 millones de pesos, pues es gasto, porque me la voy a acabar en un año, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener también muy claro, muy definidas las políticas internas, que ahora me ha tocado también que cuando te revisa el SAT también ya no es nada más, aquí está la factura, aquí está el pago, sino que también es la sustancia económica, ya ven contratos, ya ven políticas, ya ven criterios de la empresa. Entonces se vuelve importante tener todo eso como soporte, ¿no? Así es, sí, y también porque si yo no lo tengo identificado, pudiera estar acreditando un IVA que no me corresponde o efectuando una deducción que no me corresponde. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, y obviamente pues de la mano en que hagamos la clasificación, pues se llana todo lo demás, ¿no? Básicamente pues lo que comentábamos, la contabilidad, la declaración y en su caso pues el comprobante fiscal, ¿no? Sí, tener todo eso amarrado, porque igual también alguna solicitud de IVA, alguna cuestión relacionada con eso, bueno, pues todo debe cuadrar, y más ahorita que estamos en una cuestión de la contabilidad electrónica, ¿no? De todos estos documentos electrónicos que estas pequeñas distinciones de la operación de la empresa va a hacer que quizás no cuadre esa información vía electrónica con lo que tengamos, y por eso es importante tenerlo bien documentado. Así es. Y bueno, Mario, si te parece, algunos ejemplos de lo que es exentos, bueno, mencionados primeramente lo que es la enajenación de casa habitación. Sí, bueno, la enajenación de casa habitación y bueno, hay por ahí un decreto que salió, que otorgó el SAT, de que no es nada más para el que está construyendo la casa, sino para todos los contratistas que vayan a prestar servicio para la construcción de esa casa. Eso es muy importante porque puede ser un área de oportunidad, por el flujo que representa el no desembolsar el IVA. Sí. Muchas veces un contratista pequeño, pues las constructoras ocupan X cantidad, no sé, por ejemplo las ventanas o cosas así de ese tipo. Si el destino de las mismas es para contribuir a construir la casa habitación, en base a este decreto, pues todo lo que tenga que ver con eso estaría exento y no estarían obligados a trasladar el IVA. Ahí es importante, volvemos a lo mismo, ubicarte en el supuesto y pues estar bien seguro de que lo van a usar en eso, ¿verdad? Sí. Porque hay que tener la manera de comprobarlo. No sé, a lo mejor se me ocurre que pudiera ser el contrato, ¿no? El contrato donde vas a hacer la proveeduría de los bienes.
Otro tema muy común que está exento, pues cuando vendemos la casa, ¿no? Cuando vendemos la casa habitación, muchas veces, oye, es que los impuestos, el IVA, ¿no? Bueno, no, sí se pagan impuestos, pero el IVA no. La parte de la casa habitación es una enajenación exenta. ¿Por qué? Porque así viene en la ley, tanto la casa habitación como cuando enajenas un terreno, también la parte del suelo está exenta del impuesto, que son operaciones comunes que podríamos hacer a lo mejor la mayoría de la gente. Otro tema importante, bueno, cuando vamos a los bancos, las tarjetas de crédito es el IVA normalito, más sin embargo, si tú vas y pides un crédito, aquellos que tienen actividad empresarial, pudieras caer en el supuesto, dependiendo del destino del crédito que le vayas a dar, pudieras caer en el supuesto de que no te cobren el IVA por los intereses, porque la ley establece que cuando un banco le da, bueno, un banco o cualquier sistema financiero que dé crédito, cuando el destino del crédito es para la adquisición de un activo fijo de aquella persona que desarrolla actividad empresarial, pues no le debemos de cobrar el impuesto. Entonces, ahí son temas importantes que a lo mejor no sabemos, y pues muchas veces el banco, pues, persona física por default, vámonos el IVA, ¿no? Exacto. Pero todo eso, muchas veces hay controversia de si me deben de cobrar el IVA, no me deben de cobrar el IVA. Hay muchas empresas, por ejemplo, ahora que tenemos en México la Fórmula 1, muchas empresas compran boletos para invitar a sus clientes, sus principales clientes, y toda esa parte, pues para empezar necesitas buscar quién te va a dar el comprobante fiscal, porque depende de dónde lo hayas comprado, ¿no? Así es. Y luego te metes en la disyuntiva de que si lleva IVA, no lleva IVA, si se considera espectáculo público, no se considera espectáculo público. Entonces es importante, a lo mejor uno no lo ve así tan complicado, pero para alguien que no está en el medio, pues sí podría ser un tema de controversia, ¿no? Sí, y también estos temas que a veces los consideran así muy elevados, que son las empresas grandes o este tipo de situaciones donde se produce, y realmente pues es algo del día a día, y que recordemos que al final del día el IVA lo paga el consumidor final. Entonces, que te estén grabando con IVA algo que no procede, pues al final del día a tu bolsillo le va a doler. Sí, al final como consumidores finales, probablemente no nos vamos a aprender la ley, eso es obvio, pero mínimo en lo que tenemos día al día, pues estar un poco informados, ¿no? Conocer a nivel global que hay cosas que están exentas. Por otro ejemplo de la exención era el que platicaba la semana pasada de un doctor, de que no, si quieres factura te voy a cobrar el IVA. Espérame, pues, los doctores no cobran IVA. Exacto. Es algo exento, ¿no? Sí, es pequeño detalle, ¿no? Y también tener en cuenta que en el pasado, cuando se han manejado diferentes tasas en frontera y demás, pues la idea es que sea un costo menor para el consumidor final. Entonces, pero luego ahí también está el juego de que si ya están acostumbrados a pagar un determinado precio, pues qué tal si mejor le subimos al precio y le bajamos al IVA y quedamos igual, ¿no? Sí, este tipo de medidas son importantes, sobre todo desde el punto de vista que pretende el gobierno. Por ahí hay un proyecto de reforma en un futuro para bajar la tasa del IVA en la frontera, como teníamos antes, una tasa diferenciada. Y bueno, el propósito no es beneficiar propiamente a la gente de la frontera, sino es incentivar la competencia con el país que tienes al lado, ¿no? Eso pareciera que no, pero sí ayuda, porque los precios en México, hay que recordar que los precios que nosotros pagamos, pues muchas veces están inflacionados. Y están inflacionados no por otra cosa más que por el IVA, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor tienes un impuesto al consumo en Estados Unidos del 8%, 8.25%, pues nosotros pagamos el 16%, ¿no? Entonces, el consumo final, pues ahí ya estás hablando casi el doble de la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, eso se vuelve importante, y la razón de ser no es que quieras tratar mejor a los de la frontera, sino competir con el país que tienes al lado, ¿no? Sí, que los nacionales que estén en frontera consuman en territorio nacional y no se brinquen al otro lado para efectos de realizar sus consumos. Y también otro efecto importante que está relacionado con el IVA, que a lo mejor lo comentamos de manera muy ligera el programa pasado, es que para que el IVA de algo sea acreditable, pues primero debe ser deducible el gasto, el activo, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Hay que validar si pasa todos los filtros que para ISR
existen en ese caso en particular. Sí, hay que tener cuidado. Muchas veces hacemos gastos que no tenemos manera de comprobar que son para generar un ingreso. Finalmente el criterio de la autoridad es que todo gasto que tú hagas te debe de servir para generar un ingreso, ya sea a ti como persona física con actividad empresarial o como persona moral, ¿no? Si tú no tienes manera de comprobar la sustancia de lo que estás comprando es para generar un ingreso, pues en default todos los efectos fiscales de ese comprobante pues los vas a perder, ¿no? Muchas veces dices, bueno, lo mando no deducibles. Sí, ¿y el IVA? Sí. Porque el IVA lo registraste en el activo, ¿verdad? Como acreditable. No es nada más llevarte el gasto, reclasificarlo de una cuenta deducible a no deducible. Tienes que llevarte el IVA también y ya representa un costo, ¿no? Sí, no, digamos, en esos casos, Mario, como comentas, la erogación tuvo un incremento de un 30% por el ISR y un 16% por el IVA. Bueno, si voy más allá, puede ser hasta doble, porque hay un artículo en la ley del ISR que te dice que los gastos no deducibles se pueden considerar dividendos para el socio. Entonces estás hablando que le cuesta no deducir el 30% a la empresa y aparte, en un momento dado, si el criterio del auditor es muy errático, podría decir, aparte es dividendo para la persona física y lo debe acumular en su declaración anual y me debe pagar también el 30%. Entonces, no lo veamos tan simple como que, lo mandan no deducibles. No es tan fácil. Cuando los contadores les decimos, no uses los no deducibles, no es porque no queramos que haya no deducibles, es porque tiene un efecto tanto para la empresa como posiblemente para el dueño de la empresa, ¿no? Sí, y también otra vez hacer hincapié en la clasificación de los productos, si son al 16, 0 o exentos, por el tema de ahorita de los FDI, de cómo todo está automatizado, ¿no? Porque nos hemos topado en la práctica que hay quien tiene diferentes proveedores de un mismo producto y de repente lo ponen al 0 y de repente exento, ¿no? Y siendo que a lo mejor es un producto que va al 0%, pero como lo comentábamos al inicio del programa, como no aparece en el comprobante, pues la gente que está en ese proceso no le da importancia. Sí, volvemos al tema de la semana pasada. Muchas veces lo que hace falta es capacitación a mi gente de facturación. Hay muchas empresas que tienen segmentada la parte de la facturación. Unos facturan, otros pagan a proveedores, entonces es algo normal en las estructuras de las empresas, pero mínimo a la gente que nosotros que va a facturar los productos que nosotros hacemos o vendemos, pues sí es necesario que el área de contabilidad o el contador que tiene la empresa esté de la mano con ellos para decirle, oye, a ver, si yo sé que mi industria o mi negocio puede tener de las 3 tasas, pues no sé, puede haber un catálogo de, a ver, todos estos a 0, todos estos exento. No es de que, bueno, ya no aparece, ya aparece cerito en el comprobante, pues ya, ¿no? Entonces, es importante la clasificación, pero muchas veces hay que ir un paso atrás, ¿no? La capacitación de la gente que entra o de la gente que me está haciendo la factura, pues es muy importante también, ¿no? Sí, no, y aquí de todo esto, en la ley, digamos que está el catálogo de los productos, que a lo mejor hay ciertos catálogos que sí requieren un poco de análisis, de interpretación, pero yo diría que a lo mejor son situaciones muy particulares que no son pocos los contribuyentes que se encuentran ahí. Sí, yo creo que la ley del IVA, salvo tu mejor opinión, es de las leyes más fáciles de interpretar porque te da un catálogo de tasa 0%, te da un catálogo de exentos. Así es. Entonces, todo lo que no caiga ahí no tiene otra opción más que o no es sujeto de la ley, así es, exacto, o es grabado al 16%. Sí. No es tampoco así como una ley que tengas que superinterpretar como la ley del ICR, como que habrá querido decir el legislador, ¿no? La ley del IVA, en ese sentido, me parece que es mucho más noble que cualquiera de todas las leyes que tenemos. Entonces, te vas a tu catálogo, si no vienes ahí, pues nada más es o no es objeto de la ley o simplemente es tasa 16%. Sí, no, incluso si ves la estructura que alguna vez, recuerdo la analizamos en la maestría, estaba muy ordenada, ¿no? Cada capítulo tenía primero los casos y demás, entonces era hasta sencillo entender dada la estructura que tiene la ley. Sí, los catálogos de los productos y de los servicios, de las enajenaciones al 0%,
y a los exentos son muy específicos. Si no caes en ese supuesto, pues simplemente ahí ya es tasa 16%, ¿no? A menos, por ejemplo, la fluctuación cambiaria, ¿no? Que pues ni siquiera es objeto de la ley, ¿no? Entonces, hay temas ahí sí ya muy especializados, sí. Pero en el común denominador de las actividades que realizamos, pues si no caemos en uno de estos catálogos, seguramente es 16%, ¿no? Así es. Bueno, Mario, prácticamente estamos en los últimos 3 minutos del programa. ¿Cuáles serían así como que los puntos clave o medulares aquí de la tasa exenta de IVA? Los puntos clave, primero, como dijimos, si tenemos duda, pues acudir al contador y ver el catálogo. Así Aquí es. específicamente vienen artículos donde dice se considera actividad exenta y te da un listado, ¿no? Si caigo ahí en la actividad propiamente, bueno, pues mi comprobante fiscal tiene que ir exento, mi contabilidad tiene que estar registrada como exenta y en mi declaración pues tengo que asentar que estoy vendiendo un producto exento, ¿no? Así es. Y en base a eso, pues determinar mi factor de acreditamiento, ¿no? Te lleva de la mano todo esto para aquellos que tienen actividades de las 3 o 2 de las que vienen en la ley, el 16 o 0 y exento o cosas así. Es importante que tengan en mente el factor de acreditamiento. En las últimas revisiones del SAT ha sido un tema porque lo que tú muchas veces identificas al 100% ellos dicen que no es identificado. Entonces es bien importante lo que les decía, tener que el gasto que estoy haciendo es para generar un ingreso grabado o un ingreso exento o un ingreso tasa 0%. Si no puedo identificar o lo voy a usar para cualquiera de esos tres, es directo al factor de acreditamiento. Perfecto, Mario. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta información haya sido de su interés. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.